Hola, soy Ana Paola y estamos nuevamente en el podcast Hermana Mayor para entrevistar a otra profesional y amiga desde la infancia, Frida Chávez. Frida es abogada y ha hecho una especialización en Derecho Empresarial y Financiero. Ha estudiado sobre el mercado de valores, ha estudiado Economía, Finanzas, Derecho, ha hecho un diplomado en Inclusión Financiera, ha hecho otro diplomado en Finanzas y Derecho Europeo en España y más recientemente ha hecho su maestría en Finanzas y Derecho Corporativo. Como ven, Frida ha estudiado muchísimo y en realidad desde que la conozco allá por el año 2000 en la secundaria ha sido así. Bienvenida, Frida, me alegra mucho que hayas aceptado la invitación, que seas una de las primeras invitadas en este espacio. Como habíamos conversado antes, el objetivo de este espacio es compartir nuestras experiencias con gente más joven, gente que está a punto de decidir la carrera que va a estudiar, que tiene muchas dudas sobre el mundo laboral. Entonces vamos a partir por lo que estaba mencionando, Frida. No sé si nos quieres contar cómo ha sido tu vida escolar, si eras muy estudiosa o más relajada. Gracias, Anita, primero por la invitación. Me encanta la iniciativa de compartir este tipo de experiencias con adolescentes que están en un momento crucial de su vida, decidiendo a qué se van a dedicar en el futuro. Bueno, la vida escolar inició con mis padres porque ellos tenían una escuela en su casa, una pequeña escuela, y desde siempre tuve muy presente el hábito de la responsabilidad, porque mi papá era prácticamente mi tutor. Entonces siempre me inspiraba a leer mucho y también a hacer correctamente los ejercicios de matemática en la pizarra. Entonces yo desde muy niña era muy responsable, siguiendo el ejemplo de mi papá, porque tenía que hacer las cosas bien. Entonces tenía muy impregnado el sentido de responsabilidad y de cumplir siempre tus obligaciones, o sea, desde muy niña. Y ya cuando me trasladé a otros colegios, porque mis padres cerraron esta escuela, yo seguí siendo responsable y sabía que mi obligación como niña era estudiar y obtener buenas notas y aprender, ¿no? Entonces sí, siempre fui muy responsable y prácticamente me dedicaba a estudiar, porque no era muy buena en los deportes, por ejemplo, porque sí, no. Yo era feliz en mi casa leyendo o resolviendo los ejercicios de matemática, haciendo cualquier tarea, pero cuando llegaban las clases de educación física, ahí sufría. Ese era el curso de que siempre obtenía la nota más baja. Sí, claro. O sea, es como muy típico, uno no puede. A mí me pasaba similar, los cursos de educación física, artes, bueno, religión más o menos, pero sí, me pasaba similar. Claro, Y eso claro, jugaba como cualquier otra niña, pero creo que más tenía presente que primero tenía que cumplir con mis obligaciones. Creo que finalmente fue bueno, pero ahora lo veo en retrospectiva y digo, o sea, sí es bueno ser responsable, pero también hay que tener un equilibrio en la vida, ¿no? Tener vida social, los deportes son buenos. Claro. Claro, sí, yo me acuerdo mucho porque tú llegaste en secundaria recién al colegio en el que yo estudiaba. Bueno, yo también llegué en secundaria, no sé si tú llegaste posterior, ¿no? No llegaste Yo en llegué primera secundaria. en los 2 últimos años de Claro. secundaria. Y claro, sí, es como bien marcado en el colegio, súper marcado, sobre todo en Perú, que todavía ponen notas, califican por primer puesto, segundo, tercero, y también nuestra cultura educativa dentro del colegio en el que estudiamos también era mucho de premiar los conocimientos como más tradicionales, ¿no? La gente que es súper buena en matemáticas, súper buena en los concursos, sea de historia, letras. Entonces sí te recuerdo mucho por ese lado de súper responsable, súper estudiosa. Y no sé cómo crees que ha marcado toda esa responsabilidad que te educó tu padre en esta escuela. Después ya cuando dijiste ya salgo del colegio y se acaba eso que es tan como no tienes que elegir nada en el colegio, o sea, pasas de primero, segundo, claro, pasas de primero, segundo, tercero, te vienen los cursos porque están definidos de esa forma, ni siquiera tienes como para elegir algo opcional, o sea,
Es muy, muy difícil que un colegio, sobre todo colegio nacional, te dé como actividades extracurriculares, ¿no? ¿Cómo pasaste de eso que era relativamente fácil y llevadero y con la responsabilidad que te caracterizaba ya desde niña, a luego decir, ya voy a elegir una carrera y va a ser una decisión, la primera decisión así como grande que se toma en la vida, ¿no? No sé si también tu papá o alguien, alguna persona o algo de repente también te motivó a elegirla. Sí, o sea, creo que en el colegio no decides nada. Bueno, en mi caso fue así y ya llega el momento en que tienes que tomar una decisión, que en mi caso fue enteramente mía y está en tus manos solamente decidir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Y bueno, creo que yo siempre, como fui muy responsable, desde los primeros años de secundaria iba explorando diversas opciones. O sea, pasé de querer ser médico a ingresar a la Marina de Guerra del Perú, porque mis hermanos pertenecen a la Marina. Entonces mi mamá decía, tú también puedes ingresar ahí. Y mamá, no soy buena en los deportes. O sea, y la verdad no sabía a qué dedicarme. O sea, tenía muy presentes cuáles eran mis habilidades y limitaciones. Entonces yo sentía que frente a otros colegios particulares me veía limitada en cursos como matemático-física. Entonces no iba a poder escoger una carrera de finanzas o una carrera como ingeniería, ¿no? Entonces está entre carreras de letras. Y un profesor en el colegio me dice, o sea, a ti te gusta reclamar. Y creo que desde muy niña he tenido muy presente el sentido de justicia, ¿no? De que cada quien obtenga lo que le corresponde. Y, o sea, siempre desde pequeña he estado acostumbrada a lecturas complejas porque mi papá me daba libros de gramática española que eran muy complejos para una niña. Entonces dije, sí, ¿no? Si yo tengo estas habilidades, puedo estudiar Derecho. O sea, me pareció la opción más idónea para mí. Yo quería empezar a estudiar lo más pronto posible, o sea, no quería pasar tiempo en una academia, porque eso te puede tomar 1 o 2 años, o sea, acá en Perú, luego de secundaria, puedes estudiar en una academia preparándote para el examen de ingreso. Y entonces se me presentó la opción de la Universidad de Piura, que te daba becas, y el examen de admisión no era tan difícil como en la Universidad Nacional de Piura. Entonces di ese examen, ingresé, obtuve una beca y, claro, opté por Derecho, porque si yo puedo enfrentarme a lecturas complejas y tengo el sentido de encontrar justicia, creo que esa es la carrera más idónea para mí en ese momento, con los recursos y con las habilidades que tenía desarrolladas hasta ese entonces y sin querer pasar más tiempo preparando en una academia. Quería empezar ya los estudios universitarios. Y por eso opté por Derecho en la Universidad Pública. Mira, ahí igual cuando me contaste esto, cuando empezamos a hablar sobre el podcast, igual quiero, no sé si lo quieres entrar en detalle, pero a mí me causa curiosidad, porque tú definitivamente es como, yo creo que si tú le preguntas a cualquiera de las compañeras de colegio, jamás se van a imaginar que Frida tenía dudas de sus capacidades en matemática o física, porque eras, si no me, o sea, si no fuiste primer puesto, eras como el 1.1. O sea, definitivamente, o sea, es como muchas veces nos imaginamos, y eso en el colegio, pero también después en la vida profesional, vemos a ciertas personas como exitosas, ¿cierto? Porque en el colegio el éxito es o eres súper popular por los deportes o súper popular porque simplemente te da como el tema de ser extrovertido, o eres súper bueno en las notas, o sea, en los cursos, sales muy bien, y tú eras de ese grupo. Entonces, a mí, si por ejemplo me decías en esa época, Frida no tiene dudas sobre sus habilidades matemáticas o en físicas o en ciencias en general para estudiar ingeniería, jamás se me hubiera ocurrido. Eh, entonces, no sé, ¿tú cómo hiciste esa comparación? ¿O cómo Sí, haría un joven ahora que, porque hay muchos casos que más bien pasa al revés, que como eres súper bueno, eres el primer puesto del colegio, después cuando sales, te chocas con que no eras tan bueno porque tu colegio era malo. claro. Ajá. Entonces, No ¿cómo era tan fue bueno eso? como los demás. No Claro. era tan bueno como los otros, sí. Bueno, es que yo me enfrenté a concursos de matemática y de química y no Ah, gané. Entonces, y me encontré en los exámenes con preguntas complejas que yo jamás había visto en el colegio. Entonces, sí, sé que los colegios privados acá en Perú tienen una ventaja frente a los colegios nacionales,
porque los privados desarrollan su propia currícula, le dedican más horas de estudios y los nacionales no tenemos eso. Bueno, en mi época no era así. Entonces yo sí me di cuenta que los de colegios particulares tenían más ventajas por la cantidad de conocimientos y el tipo de conocimientos que recibían. Yo no. O sea, yo era buena, pero dentro de un colegio nacional. Bueno, yo lo veía así. Y también cuando di un examen de admisión en la Universidad Nacional de Piura, que era solo entre los que terminaban secundaria ese año, sí la cantidad de materias era más amplia, ¿no? O sea, y había preguntas que yo no podía resolver. Entonces, yo dije, bueno, necesito ir a una academia para entrar a la Universidad Nacional de Piura. Y yo decía, si ahora no soy tan buena como los demás, ¿cómo me va a ir en la universidad? Yo me proyectaba, no sé, yo tenía que sentirme muy segura en una carrera en que se me puede ir bien, voy a poder afrontar todas las materias. Entonces yo decía, no, si estudio ingeniería voy a tener que llevar clases privadas y la economía en casa no me permitía incurrir en mayores gastos. O sea, yo tenía que ir a la universidad y estudiar y verme las solas, ¿no? O sea, con mis capacidades tenía que sacar adelante mi carrera, pero no iba a poder tener un profesor privado o ir a una academia. Ese es un punto súper interesante como recomendación en general, porque creo que, como te comentaba, ¿no? En ambos sentidos, en el sentido de que tú te sientes súper bacán porque eres primer puesto, segundo puesto en tu colegio, pero también tienes que compararte con el resto cuando vas al examen de admisión. Ya después del examen de admisión no es tan relevante porque nuevamente como que puede ser que, bueno, sí, comiences con una base diferente, pero también puedes nivelarte, ¿no? Y de hecho en la Universidad de Piura ahora tiene un año o un semestre de nivelación, que es así Claro. como súper intensivo, pero que pretende hacer esa nivelación entre colegios nacionales y privados, ¿no? Pero es bueno tener en cuenta eso, que uno está en una burbuja del colegio en el que está, pero tienes que mirar hacia el lado y de repente, cuando tienes incluso ambiciones como de irte a otra ciudad, es más difícil todavía, porque no sabes, Claro. imagínate, si querías estudiar en Lima, la competencia es bastante más fuerte y no sabes cómo te vaya, entonces es bueno como ir viendo ese tema de, como tú tuviste la oportunidad de participar en concursos. En mi caso, por ejemplo, yo lo que sí hice, que bueno, que fue por recomendación de mis padres, fue ir a la academia. Y Claro. cuando iba a la academia durante el colegio, ahí tenía alumnos de otros colegios, gente incluso mayor que yo, que ya estaban postulando, obviamente. Y claro, ahí yo me iba dando cuenta, oye, esta cuestión debe ser difícil porque hay gente que ya salió del colegio y todavía no ingresa. Y yo veo Claro. que gente que no necesariamente es mala alumna, ni irresponsable, ni nada, sino que simplemente que debe ser difícil. Entonces uno comienza a abrir los ojos y decir, ok, esto parece que necesita un esfuerzo adicional. Y no es Sí. para insegurizar, pero sí para decir, No. oye, tienes que tener una visión un poquito más amplia. Sí, o sea, creo que uno debe ser consciente de sus habilidades y limitaciones y de acuerdo a eso tomar la decisión más adecuada para ti. O sea, en ese momento para mí lo más idóneo era empezar a estudiar y ya, apenas terminando la secundaria. Porque de repente si estudiaba en una academia 1 o 2 años podría haber nivelado y llevar y elegir por otra opción, pero yo no, yo quería empezar a trabajar lo más pronto posible, entonces tengo que estudiar. Y recuerdo que también llevé unos cursos en el proyecto en vacaciones, terminando cuarto de secundaria, y me di cuenta que, o sea, lo que me habían enseñado de física del colegio a mí no me iba a ayudar mucho, o sea, yo me sentía que estaba llevando cursos de chino, ¿verdad? Y todos los alumnos de otros colegios, o sea, estaban ahí para resolver ejercicios y yo estaba ubicándome en la materia. Entonces sí Sí, creo que es claro. importante tener contactos con alumnos de otros colegios, participar en concursos, en actividades extracurriculares, todo lo que te permita para relacionarte y ver más allá de tu contexto, ¿no? Claro. Frida, ¿esto lo considerarías que es parte de los miedos o las dudas que tuviste al elegir carrera o tuviste otras adicionales? No, o sea, yo estaba segura de la carrera, de la opción de la carrera de Derecho, creo que sí tenía habilidades, pero aún así yo era muy tímida, entonces creo que eso
O sea, pensaba que no iba a poder ser buena para litigar, por ejemplo. Ya. Y claro, esa era como que mi inseguridad, porque yo tenía la idea de que un abogado sí o sí tenía que litigar. Y después me di cuenta que no, o sea, que tienes muchas más opciones, que no necesariamente tienes que ir a un juzgado y defender un caso, o ir a la fiscalía y sacar a alguien de la cárcel. Entonces, claro, eso fue mi principal miedo, pero porque no tenía la visión global de la carrera, ¿no? Y bueno, otra de mis inseguridades era que, o sea, la carrera de Derecho es muy difícil en la Universidad de Piura. Y yo tenía que hacer más actividades, llevar cursos de inglés, las prácticas profesionales. Entonces no podía obtener las mejores notas en la universidad porque el tiempo no me daba. Pero aún así seguía adelante con la carrera. O sea, yo probaba todos los cursos, en algunos cursos me iba a vivir y en otros no. Entonces ya dejé de estar en los primeros puestos. Y eso me costaba, ¿no? Porque yo en el colegio estaba acostumbrada a obtener las mejores notas. Pero decía, no importa, porque creo que avanzar en tu carrera, ir aprendiendo, ir descubriendo todas las opciones que tienes es lo más importante. Creo que la constancia y ver que vas avanzando en tu carrera es lo mejor. Ya no importa tanto las notas, ¿no? O sea, obtener las mejores notas. Claro, pero tú sí tenías que mantener una beca. Entonces, de todas Sí, formas, es un pero mínimo, ¿no? claro, el promedio que te pedían era, o sea, sí, sí lo podía solventar, pero ya no estaba pues, en el primer puesto, segundo puesto, estaba ya como en quinto superior, nada más. Y Ya. era difícil, era muy, muy difícil. Porque no podía desaprobar un curso, porque ese curso en el ciclo posterior te abría otros cursos y si no te ibas retrasando. Y yo no quería eso, porque ya estudiar Derecho lleva 6 años, imagínate, quedarte un año más. Sí. Me llama la atención de que estuvieras tan así como desde tan temprana edad pensando en trabajar, ¿no? Yo estudiaba porque había que estudiar, pero no pensaba ya directamente tengo que trabajar. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que encontraste después en la carrera? O sea, me dijiste ya, se me acabó eso de ser primer puesto, o sea, ¿qué pasó? Claro, después lo más difícil es encontrar a qué te quieres a qué especialidad quieres dedicarte en derecho. O sea, una cosa es elegir tu carrera, pero luego ya en la vida laboral, ¿qué vas a hacer exactamente? Porque esta carrera te ofrece muchas posibilidades, hay muchas ramas. Entonces, yo no sabía, cuando terminé la carrera de Derecho, no sabía a qué me iba a dedicar exactamente. Entonces, lo que yo hice fue explorar diversas opciones. Eh, Tuve que salir de Piura porque sí siento que en la capital, acá en Lima, hay muchas más opciones laborales. O sea, la diversidad acá es más amplia y te permite encontrar mejores oportunidades. Entonces yo vine acá, empecé como practicante en registros públicos, veía derecho registral. Luego se me presentó la oportunidad en una mejor posición para ver derecho laboral. Fui, porque yo no tenía claro a qué me iba a dedicar exactamente. Y luego pasé por derecho tributario porque trabajé en SUNAT. O sea, y me gustaba asumir un nuevo reto, explorar la opción, pero no encontraba mi camino, o sea, decía, no, esto no me hace realmente feliz, ¿no? Hasta que me di cuenta que hay otra rama, que es mercado de valores, que se relaciona bastante con las finanzas, y opté por esa opción, o sea, cambiar de tributario a regulación de mercado de valores, creo que esa ya fue el punto en que dije, he encontrado lo que realmente me quiero dedicar. Pero creo que lo importante es avanzar siempre. De repente no puedes estar en el trabajo ideal, pero eso te va a servir más adelante. ¿No? O sea, lo importante, a veces tú no ves que lo que estás haciendo sea lo mejor para ti, pero yo creo que debes aprovechar cada oportunidad al máximo. Porque tu momento va a llegar. Lo importante es ser constante, esforzarse y dar lo mejor de sí en cada trabajo que tengas. Sí, o sea, es súper difícil que cuando sales de la universidad tengas claro, así como, ¿dónde voy a estar en 10 años? O sea, quiero tener una idea, quiero ir explorando, pero es bien difícil que lo tengas claro, sobre todo porque puedes conocer a personas que ya hayan vivido, hayan transitado la carrera, o sea, hayan trabajado en ella, pero no las suficientes como para saber cuántas opciones hay.
Entonces es súper interesante eso que dices tú. E igual estabas como abierto de mente a decir, ya, voy a explorar diferentes opciones y con ello voy a ver en dónde calzo más. Y también lo hablábamos antes, en la entrevista anterior, así como que por último, si llegas a un lugar y es totalmente opuesto a lo que tú esperabas, también es válido, porque igual lo descartas. Igual ya sabes que esa parte, que por ahí no era, que Claro, por ahí no era tu rumbo. sabes que a eso no te vas a dedicar, pero estuvo bien que lo compruebes en la práctica. Claro, claro. Además que ya también me imagino que una cosa es trabajar o haberlo visto en un curso o en una práctica preprofesional, a después agarrar, coger responsabilidades de ese tipo de trabajo, ¿no? Eh, qué chévere. ¿Qué habilidades o conocimientos consideras que son necesarios para tener éxito en tu campo? En el campo en el que estás ahora, ¿no? Sí, bueno, creo que en general en la carrera de Derecho tienes que tener el hábito de la lectura y te vas a enfrentar a temas muy complejos que no vas a entender a la primera, entonces vas a tener que leer una, dos, tres veces. Y para mí una habilidad esencial, no sé si solo en Derecho, en cualquier carrera, es ser constante. Mm. Porque puede ser que la primera no te salga bien, puede ser que pierdas tu primer caso si litigas, pero lo importante es ir aprendiendo, creciendo y evolucionando. Entonces hay que ser muy constantes y resilientes, ¿no? Porque tienes que entender que en la vida no todo es éxito, ¿no? También en los pequeños, no sé, fracasos, por así decirlo, tú aprendes mucho. Y otra de las habilidades que considero importante es tener una red de contactos. Es importante hacer networking y creo que desde los primeros años de la universidad puedes hacerlo. O sea, con los profesores, si realizas prácticas profesionales, ahí también vas teniendo contactos que te van a ayudar, que te pueden ayudar a futuro a conseguir una mejor posición. Entonces creo que lo importante es dar lo mejor de sí en cada oportunidad que tengas, en cada trabajo, como asistente de un profesor. Yo creo que hay que aprovechar cada oportunidad al máximo y que los demás se queden con la mejor imagen de ti. Entonces eso implica que tú vas a dar lo mejor de ti, vas a poner todas tus habilidades en cualquier práctica profesional o trabajo. Pero teniendo en cuenta que decías, por ejemplo, el tema de responsabilidad, casi innato en ti, pero luego el tema de la vida social que me decías, en el colegio era muy tímida, ¿cómo transitaste por eso para el networking en la Sí, universidad? creo que cuando vine a Lima a hacer prácticas preprofesionales, ahí ya fui venciendo la timidez. O sea, cuando ya vas haciendo prácticas profesionales, te vas desarrollando con profesionales no solo de tu campo, sino de diversas áreas y empiezas a interrelacionar. O sea, en el camino puedes tener errores, pero ya vas adentrándote al mundo laboral, al mundo corporativo. Entonces yo creo que es muy importante que desde lo más pronto posible que empiecen una carrera universitaria realicen prácticas preprofesionales para que exploren las diversas ramas o los diversos aspectos de tu carrera, ¿no? Y veas qué es lo que te va gustando. Y también para que vayas desarrollándote y viendo cómo es enfrentar un mundo laboral o corporativo. Y eso ya te va dando las habilidades que vas a necesitar a futuro cuando ya seas un trabajador. Claro, porque a veces uno se enfoca mucho en las notas, en las calificaciones universitarias y cierra muchas puertas. O sea, como tú dices, si eres ayudante de un profesor, es un valor agregado bastante potente porque, claro, te desarrollas con un adulto que te está pidiendo responsabilidades en la universidad, ¿no? Casi como un trabajo posterior, ¿no? O sea, cuando ya egreses. Y también algo que mencionaste antes es como el networking dentro de la universidad, o sea, desde la universidad, es algo que, como te decía, muchas veces nos centramos en estudiar, hacer los trabajos, eh, ir a los exámenes, prepararte súper bien, pero olimpiadas, deportes, cursos extracurriculares, inglés, otras cosas que te sirven para encontrar contactos, como que los dejamos de lado y luego te das cuenta, no, pues porque también son muy valiosos, son espacios de desarrollar otras habilidades, ¿no? Claro, A mí las habilidades blandas.
Sí, o sea, que imagínate, si tú, son muy esenciales ahora. claro, tu derecho y tenías que comunicarte y hablar y tener confianza para la hora de exponer. Eh, Idealmente uno diría, ya los abogados salen ya extrovertidos y súper comunicativos. En mi caso, ingeniería, más, más complicado aún porque nos comunicamos con números y fórmulas y después en la vida laboral no es así. Así que es muy importante lo que acabas de decir. ¿Cómo ha cambiado tu visión de carrera desde cuando pensabas en el colegio elegirla ahora? Sí, ha cambiado bastante porque yo pensaba que un abogado tenía que litigar sí o sí, que tenía que ir al Poder Judicial o a la Fiscalía alguna vez, y no es Como las así películas. porque sí, y no, no es así, no siempre tienes que confrontar con otra parte porque esta carrera te ofrece muchas opciones, muchas ramas. Yo ahora veo regulación de mercado de valores y es un mundo más relacionado con finanzas. O sea, he llevado, como lo mencionaste, cursos de finanzas donde pongo a prueba mis habilidades matemáticas y me gusta. Entonces, mira, aún así en una carrera de letras puedes obtener espacios para desarrollar habilidades matemáticas, de finanzas, de economía, temas contables también he visto. Entonces me doy cuenta que es una carrera muy versátil y me permite desarrollar todas las habilidades que pensé que no podía encontrar el espacio en esa carrera como derecho. Y me gusta mucho eso Claro, y creo que lo importante es que sepas que siempre vas a encontrar tu campo. Aún así, en una carrera de letras puedes encontrar temas que se relacionen con finanzas, con economía, con matemática, con inversiones. Entonces eso es muy rico. O sea, yo creo que... Y creo que en todas las carreras debe ser así. O sea, tienes diferentes espacios, diferentes opciones, hay diferentes ramas. Entonces no, creo que no debemos tener un sesgo respecto de cierta carrera. Y ahora en un mundo globalizado y tan cambiante, siempre vas a encontrar tu camino, siempre vas a encontrar eh, el campo en el que te logres desarrollar por completo. claro, ahí yo voy a destacar dos cosas. Una, que no solo ha cambiado tu visión sobre la carrera, creo que también cambió tu visión sobre ti misma. Porque al inicio decías, no, parece que no voy a ser muy competitiva en números, eh, pero no, porque ahora estás nuevamente metida en ellos. Y creo que también eso es algo que nos pasa a todos, ¿no? Que dudamos, oye, no soy tan buena en esto, voy a meterme en aquello. O sea, ¿sabes qué? No soy muy buena comunicadora, voy a ser ingeniera. No, no soy muy buena en números, voy a ser abogada. O, o cualquier cosa de esas. Y al final, como tú dices, vas cambiando, porque también uno con los años y con la madurez, con la experiencia, con el hecho de participar en la universidad, no sé, en tu caso, eh, no sé, me imagino que debates, trabajos en equipo, eh, y luego con las prácticas y vas viendo otras opciones y te vas dando cuenta que no tienes que ser tampoco un genio en algo, o sea, como que un genio de la física y de la matemática para dedicarme al mercado de valores, o sea, necesito tener una base buena y también necesito tener una disciplina, porque es algo nuevo que voy a aprender, ¿cierto? Es algo que no te viene del colegio ni de repente de la base de derecho, que luego tienes que estudiar un curso, un diplomado, tienes que ir navegando por ahí, pero que también te ayuda a tener confianza en ti misma, ¿no? O sea, a reforzar la confianza en cada uno, de que uno puede ir especializándose en cosas que al inicio no las veía posible. Y hay muchas personas a las que uno escucha y dice, oye, cuando yo estudiaba en la universidad y estaba en la carrera, jamás me imaginaba trabajando en cierta cosa, porque Claro. no, lo odiaba, o sea, en realidad el odio es de repente miedo o inseguridad, porque no te sientes tan cómoda en ese espacio. Uh -huh. Eh, y ahora lo hago, y es probablemente porque ya perdiste el miedo, porque te diste cuenta que no era tan terrible, ¿no? Y como segundo punto, eso que tú dijiste de que todas las carreras les pasa algo así como que tienes una base, pero después tú puedes ir especializándote en algo que parece distinto. Eh, Había leído hace poco que los jóvenes que ahora están recién empezando la carrera, en el futuro, cuando egrese, van a transitar por tantos episodios, por tantos tipos de carrera que en realidad no va a ser una sola, ¿no? Entonces, es como tú dices, yo empecé estudiando Derecho pensando que tenía que ir a
un juzgado o ir a sacar a un preso de prisión o pelearme básicamente así argumentando cosas y ya descubrí que es distinto, ¿no? Entonces los estudiantes de ahora probablemente tengan una base de algo, de una carrera que ahora existe, pero luego van a trabajar en cosas que ahora mismo de repente no existen, ¿no? Ya está pasando con el tema de la inteligencia artificial, o sea, eh, derecho, que es una carrera como bien tirada por el tema letras. Ahora hay gente especializada, obviamente, en ingeniería, en cosas de ingeniería, o sea, de inteligencia artificial, pero también orientada al derecho, ¿no? Y al revés, creo yo, porque hay gente haciendo la ingeniería de IA, pero tiene que saber cosas legales para saber por Claro. dónde va a navegar en ella. O Sí. sea, Pero yo creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa. O sea, a mí no me da miedo porque algunos dicen que te puedes quedar sin trabajo, pero yo creo que te puede ayudar a desarrollar más eficientemente tu trabajo, de una manera más rápida, de una manera más óptima. Y creo que es importante explorarlo y, claro, estudiar también, ¿no? Porque hay muchas aplicaciones, entonces tienes que ir explorándolas y ver cómo puedes aplicarlas a tu campo de trabajo. Porque es importante siempre actualizarse y no claro, quedarte atrás de la ola. no Entonces tienes que cerrarse estar sobre todo. ahí siempre para Claro, avanzar. no cerrarse porque mucha gente dice, ya, ¿sabes qué? Eso lo va a ver otra persona que me va a como No, complementar en eso. Pero no, pues, o sea, tiene que partir de uno e irse actualizando en esos temas. Quieras o no, lamentablemente, para los que no les gusta tanto el estudio, lamentablemente sí hay que seguir estudiando, o sea, con la carrera no se acaba. Ya vimos, nunca. no, ya no se acaba jamás. No sé si quieres dejarle un mensaje final a los adolescentes y jóvenes que te van a escuchar en el podcast. Sí, que no tengan miedo, que siempre van a encontrar el campo o aquello en lo que realmente van a ser buenos y van a ser felices. O sea, lo importante es que uno sea feliz con el trabajo que realiza porque es algo que te acompaña toda la vida. Entonces, lo importante es conocerse bien, saber cuáles son tus habilidades, cuáles son tus fortalezas y también cuáles son tus debilidades, para de acuerdo a eso tomar la mejor decisión posible. Y que si no les va bien a la primera, que no se preocupen porque la vida te da muchas oportunidades. Creo que es importante ser conscientes de que debo ser constante, debo esforzarme al máximo, eso sí, pero que voy a encontrar aquello para lo que soy buena, aquello a lo que me quiero dedicar y que disfruten cada oportunidad, cada momento, que no se preocupen tanto. Eso me diría a mí misma hace, no sé, 10 años, que no me preocupe tanto, sino que disfrute cada momento, cada oportunidad, porque vas a encontrar al final tu camino, pero tienes que estar preparado para ello. Entonces, hay que ser responsables, hay que dar lo mejor de sí, hay que ser constantes y nunca vas a dejar de estudiar, siempre tienes que actualizarte para ser un profesional competente. Sí, o sea, de hecho, a mí me llamaba la atención cuando iniciamos la entrevista y me decías, o sea, desde el colegio estaba pensando qué voy a estudiar después. Y, y claro, a veces uno piensa, es muy difícil que un adolescente de 15, 16 esté pensando en eso, pero ojalá que sí se les despierte la curiosidad a tiempo porque el tema no es preocuparse ni que te entre toda la ansiedad del futuro, pero Uh-huh. si más bien lo vas tomando con tiempo, si lo vas analizando antes, si tienes oportunidad de conversar con más personas sobre el tema, por eso también existe el podcast, si puedes seguir escuchando de qué se trata, porque de repente hay algún joven por ahí que también piensa igual que tú pensabas a los 16, no puedo ir a estudiar Derecho, porque no me gusta ir a presentarme a un juzgado, no me imagino, me voy a morir de los nervios. Ir pensando desde antes, ¿no? ¿Cuáles son, por dónde me veo? Como tú dices, o Uh-huh. sea, mis habilidades me dan para estar ahí en esa carrera o prefiero navegar por otro camino, porque caminos al éxito hay muchos y no necesariamente el que de repente tú digas, no ingresé a la carrera que pensaba, ya mi vida se acabó. No necesariamente va a pasar eso, probablemente No. tienes que tener más oportunidades. Y como tú dijiste, las carreras son una base, pero uno luego puede buscar otros caminos como los cursos, especializaciones, diplomados, maestrías y complementar, ¿no? Me Uh-huh. parece Sí, creo que lo importante es no rendirse. Yo creo que la constancia siempre tiene su premio. O sea, a mí me tomó varios años saber a qué me quería dedicar.
pero ahora estoy bien, estoy feliz y hago algo que me gusta. Entonces, no se preocupen, van a encontrar su camino, pero nunca dejen de buscar las oportunidades, nunca dejen de crecer como personas y como profesionales. Mejores personas, mejores profesionales. Muchas gracias, Frida. Ha sido un súper buen consejo para el cierre de la entrevista. Gracias a ti, Anita, y espero que tengas muchos invitados para que inspires a los adolescentes, a los jóvenes a elegir su carrera de la mejor manera posible.